Para reconstruir desde su origen una noticia que en su momento conmocionó el mundo del arte, hay que viajar hasta Ciudad de México y retroceder en el tiempo hasta febrero de 2016, momento en el que un importante empresario y gran coleccionista de arte solicitó los servicios del Departamento de Pintura Antigua Europea de un importante museo estadounidense para el peritaje y valoración de una serie de paisajes holandeses de los siglos XVII y XVIII, de los que por lo menos uno se especulaba que pudiera ser un auténtico Jacob van Ruysdael. Pero las expectativas del propietario de las pinturas no se cumplieron al asegurarle el equipo de expertos en pintura barroca holandesa desplazados a la capital mexicana que ninguna de las obras era de gran valor y que el supuesto Van Ruysdael no era sino una discreta copia de época. Sin embargo, lo que sí llamó la atención de uno de los expertos fue un pequeño cuadro colocado en una oscura antesala que daba acceso a la estancia donde se exhibían los paisajes. Por lo que podía intuirse bajo las sucesivas capas de barniz ennegrecido, se trataba de una copia del célebre astrónomo de Jan Vermeer, una copia que el coleccionista había adquirido en una subasta de antigüedades en Asunción, Paraguay, en 1986. Parece ser que unos detalles en los márgenes de la pintura que podían observarse bien a pesar del deficiente estado de conservación y la mala iluminación, captaron el interés del profesor Raymond Brown, una autoridad en pintura del norte de Europa de los siglos XVII y XVIII. Brown propuso una limpieza de la obra para someterla después a un análisis más riguroso. Tras la limpieza, que se prolongó durante algunos meses en el Departamento de Restauración del Museo Norteamericano, Raymond Brown aseguró que se trataba, con casi total seguridad, de una pintura de la segunda mitad del siglo XVII y de una calidad que sobrepasaba todas las expectativas. A continuación, el profesor se apresuró a destacar el impresionante aspecto visual de la obra. Obviamente, el experto estaba preparando el terreno para lanzar su bomba. La formidable calidad de la obra revelada por la meticulosa limpieza obligaba a pensar en el propio Vermeer como autor de la pintura. Recuerdo bien que el profesor Raymond Brown, una vez anunciada su decisión de atribuir al mismísimo Vermeer la autoría de la obra recién restaurada, se apresuró a explicar que la consabida ausencia casi total de documentos relativos a la vida y a la actividad artística del maestro holandés justificaba la aplicación del método Morelli, un sistema para la atribución de autorías que prioriza la propia obra como la fuente de información más fiable, como el documento por excelencia, ya que todo lo que los expertos tienden a priorizar, como cartas, contratos o firmas, puede ser falsificado con relativa facilidad. Como es bien sabido, Bernard Berenson perfeccionó el método Morelli hasta convertirlo en la herramienta más eficaz, precisa y fiable del momento en lo que a la atribución de autorías a pinturas del Renacimiento y el Barroco se refiere. Un momento, por cierto, en el que entre las grandes fortunas de Norteamérica se puso de moda el coleccionar pintura del Renacimiento italiano. A partir de entonces, convertido ya en la máxima autoridad mundial en la materia, ninguna operación de compra de pintura antigua europea se cerraba en Estados Unidos sin su aval. Seguidor declarado de Berenson, el profesor Raymond Brown aplicó su método a la pintura restaurada y aseguró que los resultados eran concluyentes. Solo el mismísimo Vermeer tuvo en su época la capacidad de dotar a sus pinturas de interiores, y cito aquí literalmente a Brown, de un aspecto visual tan contemporáneo, como de fotograma cinematográfico. El terremoto mediático que una noticia así estaba destinada a provocar, teniendo en cuenta lo escueto del catálogo de Vermeer, con tan solo 35 obras autógrafas y todas ellas, formando parte de las colecciones de grandes museos, fue contenido por el secretismo con que se estaba llevando el asunto. Un secretismo posiblemente justificado por las expectativas del museo de acabar incorporando la obra a su propia colección. Sin embargo, la noticia sí que se expandió dentro del círculo académico de los expertos e investigadores del maestro holandés, generando una importante controversia. Si el profesor Brown estaba en lo cierto, Vermeer, un artista de producción tan escasa,
realizó dos versiones prácticamente idénticas de un mismo tema, circunstancia que generó las primeras reacciones contrarias a la arriesgada hipótesis. Raymond Brown, lejos de amilanarse, argumentó que Vermeer tenía 11 hijos y numerosas deudas, por lo que ante la coyuntura de dos hipotéticos compradores interesados en una misma obra, no se podía descartar que el artista decidiera asegurar las dos ventas repitiendo la pintura. Asimismo, el experto hizo referencia al caso análogo de Leonardo da Vinci, un artista todavía con menos obra autógrafa catalogada que el pintor holandés y que pintó dos versiones iguales de la Virgen de las Rocas, ambas de atribución irrefutable. La otra cuestión espinosa a la que tuvo que hacer frente el profesor fue la de cómo explicar la aparición de un Vermeer auténtico en México. Raymond Brown propuso una hipótesis sólida basada en un hecho incontestable, el entusiasmo que sentían los nazis por la pintura de Vermeer. Un entusiasmo que les llevó incluso a adquirir varios Vermeer pintados por el famoso falsificador belga Jan van Meegeren. Unas pinturas, por cierto, cuya autoría fue atribuida a Vermeer por los expertos más importantes de la época, como Abraham Bredius y Wilhelm van Bode. Es conocido el trágico destino del falsario belga, que tras endosar los falsos Vermeer a los nazis, como al mismísimo mariscal Hermann Göring, entre otros, fue acusado por las autoridades belgas, al finalizar la guerra, de traición por vender patrimonio nacional al enemigo. Van Meegeren fue llevado a juicio y se vio obligado a revelar su impostura ante la gravedad de los cargos imputados. Tras la confesión, fue condenado a prisión, aunque ahora no por alta traición, sino por estafa. Retomo, tras este breve paréntesis, el tema del entusiasmo de los máximos dirigentes del partido nazi por las pinturas de Vermeer. De hecho, el mismísimo astrónomo del Louvre, la pintura gemela de la descubierta en México, era la obra de arte favorita de Adolf Hitler. La célebre pintura fue requisada a la familia Rothschild y estuvo en poder de los nazis hasta que fue hallada por los aliados en una mina de sal, junto con otros miles de tesoros, con una esvástica estampada en la parte posterior del lienzo. Tras la derrota de Alemania en 1945, algunos jerarcas nazis, como es bien sabido, consiguieron huir a Sudamérica para iniciar una nueva vida con identidad falsa. Según Brown, entra dentro de lo probable suponer que algún gerifalte del nazismo, amante del arte, pudiera escapar de Alemania con su preciado tesoro. La pequeña tela del segundo astrónomo pintado por Vermeer, tras ser requisada junto a todas sus demás pertenencias a su legítimo dueño, seguramente algún judío de los muchos que lamentablemente terminaron sus días en un campo de concentración. Sin embargo, entre estos hipotéticos acontecimientos y la adquisición de la pieza, parece ser que por un precio ridículo por parte del actual propietario en una subasta en Asunción en 1986, se abre un vacío enorme y a pesar de que se sabe que el cuadro llegó a Paraguay procedente de Brasil, a partir de este punto el rastro se pierde y lo más probable es que la historia completa de las vicisitudes de la segunda versión que pintó Vermeer de El astrónomo no pueda reconstruirse nunca. Recuerdo que el revuelo generado en aquellos momentos por la noticia del descubrimiento del Vermeer fue importante dentro del mundo del arte. Yo estaba trabajando entonces para la Fundación Belano Lima en México, como coordinador de exposiciones, un cargo que ostenté hasta finales de 2018. Así que viví todo aquello muy de cerca, como es obvio, con un gran interés. La hipótesis que defendía el profesor Brown seguía sumando adeptos dentro del círculo de expertos, contando con un apoyo cada vez más unánime. Yo mismo, por qué no decirlo, me encontraba entre los partidarios incondicionales de su postura. Fue entonces, creo que fue a finales del año 2016 o principios del 2017, cuando el museo que había realizado la limpieza tanteó al propietario de la pintura en vistas a una posible adquisición. Se inició entonces una complejísima negociación rodeada de un lógico secretismo, en la que algunas instituciones mexicanas intervinieron como intermediarios, y la fundación para la que yo trabajaba en aquellos momentos fue una de ellas. Sin embargo, la resolución del apasionante asunto de la venta del original de Vermeer hallado en México se dilataba en el tiempo. Al posponerse el acuerdo definitivo entre las partes una y otra vez, debido a que los expertos no alcanzaban un consenso definitivo en lo referente a la autoría de la obra.
a pesar de la solidez de la hipótesis de Brown y la apabullante prueba que la propia pintura constituía en sí misma. Fue mientras se prolongaba este impasse, y con la pintura ya de regreso a Ciudad de México, cuando el propietario de la pintura realizó a la Fundación Belano Lima una solicitud cuando menos peculiar: que le buscáramos al mejor copista de pintura antigua del momento para que realizara una copia exacta de la pintura original de Vermeer, con el objetivo de sustituirla en su colección, en el caso altamente probable de que acabara consumándose la operación de venta. Recuerdo que al principio quedamos sorprendidos por lo que nos pareció una petición excéntrica por parte del coleccionista, pero la verdad es que no tuvimos que buscar mucho, puesto que teníamos al artista adecuado al que proponer el delicado encargo. El primer nombre que la Fundación Belano Lima propuso al propietario fue el del artista mallorquín Girvent, un artista del que no en vano nuestra fundación había mostrado en 2014 una importante selección de su obra pictórica inspirada en fotogramas de películas en nuestra sede en Mérida. Una exposición, por cierto, en la que tuve el privilegio de participar como comisario y que tuvo un enorme éxito, y en la que el mismísimo propietario del Vermeer adquirió 2 obras para su colección. Además, la Fundación produjo y editó en 2015 un ambicioso libro del artista, considerado hoy una obra de culto. Girvent, conocido principalmente por sus pinturas de gran formato realizadas a partir de fotogramas extraídos de sus películas favoritas, y por sus monumentales obras al carbón, como El Rito de 2015, ya había hecho en el pasado alguna que otra incursión esporádica en el tema de la copia de pinturas célebres, como cuando pintó una serie sobre la Venus de Tiziano en 2007, u otra sobre la mismísima joven de la perla del propio Vermeer en 2008. Lo sorprendente es que, de forma casual, el artista mallorquín estaba en este momento, finales de 2016 y principios del 2017, inmerso en la exploración en profundidad del tema de las copias de pinturas barrocas, sobre todo desde que había presentado, precisamente en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de Ciudad de México, una obra harto peculiar para formar parte de una importante exposición colectiva titulada Nuevas perspectivas para la pintura contemporánea. La obra con que Girvent participó en este evento, una copia de la infanta Margarita en traje azul de Velázquez, llamó poderosamente la atención y suscitó una gran controversia entre el público y en los medios de comunicación. Una controversia lógica dado que la obra que el artista había presentado para una muestra de nueva pintura era una copia de una pintura del siglo XVII. Sin embargo, entre un buen puñado de críticas negativas, hubo una reseña del joven filósofo y crítico mexicano Arturo Castro, que destacó la pintura presentada por Girvent como una obra maestra siempre y cuando fuera leída con las gafas adecuadas, esto es, siempre y cuando fuera analizada a partir de los presupuestos y las reglas del juego del siglo XXI, y no con caducos presupuestos derivados de un ya lejano siglo XX. Castro defendía en su influyente artículo, publicado el 8 de febrero de 2017 en la sección de Cultura del diario Reforma, que a diferencia de un pintor del siglo XX, un artista del siglo XXI podía repetir una obra del pasado y presentarla como una obra contemporánea, siempre y cuando el discurso en el que esta pintura estuviera inscrita fuera contemporáneo. Me voy a permitir ahora extenderme en esta digresión para contar cómo Girvent interiorizó el texto del mexicano y llevó al límite sus tesis en forma de exposición, una exposición configurada tan solo por 2 pinturas. La primera pintura era una repetición de las hilanderas de Velázquez, sin ninguna duda uno de los mejores trozos de pintura del mundo. La segunda, la copia de un paisaje anónimo de ínfima calidad, hallado en un restaurante popular. Ambas obras fueron presentadas, con el aval de las tesis de Castro, como obras originales de arte contemporáneo de Girvent a todos los efectos, y en consecuencia con un precio similar. Girvent desarrolló de esta forma todas las potencias que intuyó se hallaban implícitas en la reseña del mexicano, provocando, según se comenta, un cierto desconcierto en el propio autor del texto. Posteriormente,
Cada vez más seducido por la riqueza de las paradojas derivadas de una exploración a fondo del tema del original y la copia, Girvent volvió a cambiar de tercio y presentó en la madrileña Feria de Arco una propuesta sorprendente con la que ahora quería reflejar la imposibilidad de repetir una obra maestra del pasado. Para el artista, la única opción seria a la hora de afrontar tal tarea consistiría no en la realización de una pintura, sino de una serie potencialmente infinita de aproximaciones, todas difiriendo infinitamente entre sí, y por razones obvias, también respecto al original. Girvent se enfrentó de nuevo con Velázquez desde esta nueva perspectiva, pintando solo las dos primeras tentativas de la serie. Ay de las limitaciones del hombre. Y dejando las otras infinitas copias que deberían completar la obra en estado virtual. Una obra infinita configurada por dos pinturas en acto y las restantes en potencia. A las dos pinturas físicamente presentes de la obra, el artista las tituló irónicamente Variaciones involuntarias número 1 y número 2 de una serie infinita. Cerremos este paréntesis que mi entusiasmo por esta parte de la obra de Girvent ha alargado y retomemos el hilo de lo que nos interesa. Volvamos al encargo. Me tengo por un buen conocedor de la obra de Girvent, y recuerdo que cuando le hicimos llegar la petición del coleccionista, me invadió una cierta desazón, ya que estábamos requiriendo los servicios de un artista con un trasfondo conceptual tan rico solamente por su mero virtuosismo, por la parte meramente artesanal de su trabajo. Pero me tranquilizó enfocar el asunto desde otra perspectiva. Lo importante era que la apasionante historia del Vermeer descubierto en México y Girvent se cruzaran. El cómo sucediera tal cosa pasó a parecerme secundario. Recuerdo que me sentí feliz por el simple hecho de haber jugado algún papel en esta historia, aún sin sospechar entonces la magnitud de los resultados que de esta relación afortunada iban a derivarse, pero no adelantemos acontecimientos. Ni qué decir tiene que Girvent, entusiasta de la tradición pictórica occidental y de Vermeer en particular, seducido por lo singular del encargo, aceptó de inmediato el delicado reto. Una vez cerrado el acuerdo con Girvent para realizar la copia, un acuerdo rápido y fácil, le solicitamos que nos informara en qué fechas estaría disponible para viajar a Ciudad de México para realizar el trabajo. Pero el artista nos sorprendió con una atrevida contrapuesta. Nos aseguró que la propia dificultad de la tarea encomendada, que definió como un trabajo de una enorme exigencia técnica, hacía recomendable que la copia fuera realizada en su taller en Sóller, con todo su material y todos sus artilugios a su disposición, y nos pidió una delicada misión, que consiguiéramos que la pintura de Vermeer fuera desplazada a Mallorca. Le contestamos que no podíamos asegurarle nada, que preveíamos que algo así sería muy difícil de conseguir, dadas las circunstancias, pero que lo intentaríamos. Nos pusimos en contacto con el propietario y, ante nuestra propia sorpresa, accedió a la petición. Entre grandes medidas de seguridad y tras la firma por parte del artista de un estricto contrato de confidencialidad, la pintura llegó a Mallorca totalmente en secreto y Girvent realizó tranquilamente la copia en su taller de Sóller, mientras nadie sospechaba que un auténtico Vermeer se hallaba en la isla. No sé si esto debería contarlo, ya que parece ser que el viaje y la visita se realizaron en secreto. Pero por lo que sé, el propio dueño del Astrónomo viajó hasta Mallorca para ver el trabajo de copia finalizado y conocer a Girvent en persona, aunque ni siquiera el artista quiso confirmarme que esta visita se produjo. Pero lo que sí es cierto es que de una forma u otra, todo pareció ponerse a conspirar para ofrecernos una de estas combinaciones afortunadas con que el destino nos obsequia de tanto en tanto. Los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Girvent tuvo una brillante intuición y decidió volver a jugar sus cartas al límite. Intentó persuadir al propietario de que permitiera anunciar la presencia del Vermeer en Mallorca y aprobara su exposición pública junto a su copia en la galería del artista, la Orrac Moyà de Palma de Mallorca. Girvent jugaba con algunos factores a su favor. El primero, que la operación de compraventa continuaba estancada y no se preveía un desenlace inminente. El segundo factor fue la satisfacción con que el coleccionista mexicano acogió su trabajo de copia, que no dudó en calificar de excelente. A todo esto hay que sumar un posible tercer factor.
que no descarto que pudiera ser el decisivo. Los rumores que me llegaron del surgimiento de una incipiente relación de amistad entre el coleccionista y el artista. Recuerdo bien mi sorpresa y mi alegría cuando supe que el propietario había aceptado la propuesta de Girben, permitiendo que la pintura se quedara en Mallorca hasta finales de enero de 2018. Lo que pasó después ya es historia. La Galería Aurach Moyà se preparó para presentar un acontecimiento irrepetible que quedaría inscrito para siempre en la historia cultural de las Islas Baleares. Teniendo en cuenta que jamás una pintura original de Vermeer había recalado en Mallorca para ser mostrada en una galería comercial. La rueda de prensa en la que se presentó la exposición, que incluía la exhibición por vez primera en la historia de Mallorca y en una galería privada de una obra maestra de Vermeer, fue muy concurrida y nos sirve para hacernos una idea de la expectación que el anuncio suscitó en los medios de comunicación. Atendieron a la prensa y a la televisión el propio Girben, cuyo excelente trabajo de copia había hecho posible el magno acontecimiento, y el comisario de la exposición, nada menos que Ernesto Bustos, la máxima autoridad en España en pintura barroca, flamenca y holandesa, que, seducido por la importancia del evento, había aceptado comisariarlo. Al día siguiente pudo comprobarse la enorme repercusión que el anuncio del inminente evento tuvo en los medios. Una repercusión a la altura de la magnitud del histórico acontecimiento anunciado. Como era de esperar ante la gran expectación generada, a las 8 de la tarde se registró en la Galería Aurach Moyà una importante acumulación de público. En la planta baja, la seguridad privada contratada por la galería invitaba al público a esperar a que le fuera permitido el acceso en reducidos grupos a la planta superior, donde esperaba la obra maestra holandesa. Una planta baja en la que el comisario de la exposición, el gran experto español en Vermeer, Ernesto Bustos, había hecho inscribir en los amplios muros de la segunda sala la historia detallada de los hechos que habían hecho posible el histórico acontecimiento, con un doble objetivo: poner al espectador en contexto y amenizar en la medida de lo posible la espera. Con similares pretensiones, en la primera sala, el mismo Ernesto Bustos explicaba en un vídeo las claves del evento a un público expectante ante la inminencia de ser partícipe de un acontecimiento extraordinario. Mientras tanto, arriba, todo estaba dispuesto, con los amplios y diáfanos espacios de las salas superiores de la galería dedicados en exclusiva a la impactante exhibición de la pintura de valor incalculable y su copia mallorquina. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir que además de las dos pinturas había un tercer objeto en exhibición. Junto a la escalera de descenso por la cual los visitantes debían desalojar la sala para permitir el acceso a los siguientes grupos, se hallaba un pequeño texto enmarcado, teatralmente iluminado por un foco. En el texto podía leerse lo siguiente: no una, sino las dos pinturas de esta exposición, como seguramente ustedes ya habrán adivinado, son obra de Girben. Lo que ustedes han visto hasta este momento no es, obviamente, un documental sobre el extraordinario descubrimiento en México de una obra maestra del siglo XVII. Nada menos que la que sería la pintura autógrafa número 36 de Jan Vermeer, ni tampoco sobre un encargo no menos extraordinario. Lo que han visto es la transposición fílmica de un evento también excepcional,
y que sucedió verdaderamente. La sorprendente propuesta artística que Girvent inauguró el 22 de diciembre de 2017 en la Galería Orrac Moyà de Palma de Mallorca y que conmocionó al público y a los medios de comunicación de las islas. Es este un documental sobre una propuesta artística real. Lo primero que se deriva tras esta declaración es que el papel de Girvent en este evento no fue el de mero copista y luego persuasivo conseguidor de la cesión temporal del Vermeer. Lo que se nos revela ahora es un Girvent omnipresente, artista total, responsable desde las dos pinturas del astrónomo hasta del diseño del anagrama que lucían en sus trajes los falsos guardas de seguridad. Unos falsos guardas de seguridad que no tenían ninguna obra de precio incalculable que vigilar y que eran en realidad amigos del artista. Como amigo personal de Girvent es también Chema Martín, director de los festivales literarios de la Térmica en Málaga y que con gran generosidad se prestó para encarnar a Ernesto Bustos Domecq, el inexistente mayor especialista español en Vermeer. Como pueden suponer, tampoco yo fui el coordinador de exposiciones de la Fundación Belano Lima entre los años 2012 y 2018. Mi nombre es Manuel Espinoza y soy el autor, tal vez sería más adecuado decir el responsable, de este documental. La Fundación Belano Lima es otra invención de Girvent. De hecho, Belano Lima es el sutil homenaje de Girvent a los personajes centrales de la novela Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. Aunque sí existe, paradójicamente, el libro del artista Pictures, que la Fundación Mexicana produjo y editó aún sin existir. Evidentemente, son estas unas circunstancias que nos obligan a suponer algún papel de la Galería Orrac Moyà en la producción de tan importante libro, una galería que estuvo implicada en la gestación de esta acción artística desde el primer momento. Si fueron reales durante aquellos agitados días en Mallorca, la concurrida rueda de prensa y la formidable respuesta de los medios. Como formidable fue el impacto que la revelación de la impostura provocó en el público que asistió a la inauguración. Bueno, aquí estoy en la nueva exposición de Girvent y me he quedado impresionado. Me encanta. La verdad, no me lo esperaba. Me he tragado toda la historia de lo de México y lo del encargo a Pep y... Al final confieso que me he emocionado. Quiero dar las gracias a Pep Girvent por esta magnífica propuesta. Pep es un gran maestro, y maestro lo digo muy pocas veces, y un gran virtuoso de la pintura, por el que siento una enorme admiración. Todos se preguntan si es verdad o no es verdad lo que Pep nos presenta. Creo que Pep, una vez más, no ha defraudado a nadie. Más bien al contrario, nos ha sorprendido, sobre todo con el desenlace final, que contribuirá a consolidar la obra de Girvent. Esta propuesta de Girvent me parece muy interesante y transgresora, porque va más allá de la pintura. Sabemos que Pep es un excelente pintor, pero ha sido la historia lo que me ha encantado. Todo este relato que ha urdido en torno a temas fundamentales sobre los que muchos artistas han reflexionado a lo largo de la historia del arte, como el tema de la autoría, de la realidad y de la ficción, de las copias. Y además es una propuesta que está resuelta con mucho humor. Es necesario señalar aquí otras reacciones sorprendentes a la propuesta de Girvent. Reacciones que provocaron una singular colisión entre el mundo ficcional del artista y el mundo real, asociado a la figura de Vermeer. Me refiero a la airada reacción por parte de algunos expertos reales. En la obra de Vermeer, cuando les alcanzó la onda expansiva de la noticia de que se exponía un original del maestro holandés en Mallorca. Eruditos que no dudaron en mostrar primero su sorpresa y acto seguido su indignación, mediante severas recriminaciones al artista en las redes sociales. Girvent, pacientemente, contactó con ellos para explicarles que en ningún caso se trataba de un fraude, sino de una lúdica propuesta artística, coherente con su trayectoria. Los que conocemos bien dicha trayectoria sabemos que así es. Baste como ejemplo de ello otra de las impactantes acciones artísticas del artista mallorquín que refleja bien su actitud lúdica
libre y traviesa. A principios de 2016 irrumpe con fuerza dentro del mundo del arte Liu Wei, un joven y prometedor pintor chino influido por la filosofía de Leibniz y artífice de una poderosa obra abstracta. La crítica internacional quedó impactada por lo que calificó de densos campos trenzados de materia y color, en los que la noción de espacio parece enloquecer. Liu Wei, a pesar de no existir, mostró su obra a lo largo de más de 4 años alrededor del mundo, con exposiciones individuales y colectivas tanto en galerías privadas como en importantes instituciones, exposiciones que cosecharon invariablemente un formidable éxito. Tras participar como Liu Wei en algunas bienales en las que fue seleccionado, Girben decidió desvelar la impostura en verano de 2020, pintando ante el público un auténtico Liu Wei en su galería de Palma de Mallorca. Un público que quedó fascinado por la desbordante sensualidad implícita en la acción pictórica experimentada en vivo y en directo. Una acción performática en la que los espectadores pudieron contemplar en tiempo real el prodigioso surgir de una impactante singularidad, la encarnación de un acontecimiento intempestivo, único e irrepetible. Cerremos este paréntesis y volvamos a la exposición, atrevidamente titulada por el artista Vermeer Girben, para centrarnos en su complejo proceso de preparación, un proceso que por fortuna pude seguir muy de cerca, como privilegiado observador. En principio, Girben debía afrontar varios frentes que eran auténticos desafíos. Para empezar, en lo que a las pinturas se refiere, necesitaba una de tan alta calidad pictórica que pudiera llegar a pasar por un original perdido de Vermeer, y necesitaba una copia de dicho original lo suficientemente buena para conseguir la satisfacción del inexistente coleccionista mexicano, pero visiblemente inferior al falso original de Vermeer. Pero sobre todo debía proponer un relato convincente que explicara la aparición del Vermeer número 36 y que a su vez justificara su propia vinculación con la extraordinaria historia de la única pintura del maestro holandés, todavía en manos privadas. Lector y cinéfilo empedernido, Girben me comentó que su intención con esta acción artística fue desde el principio provocar en el público una experiencia análoga a la que habían suscitado en él libros como El gabinete del aficionado de Georges Perec o F for Fake, el último film de Orson Welles, obras en las que una declaración final provoca la estupefacción del público y lo obliga a una urgente revisión retrospectiva de todo lo visto o leído. Según me confesó el artista, el estímulo que dio cauce a esta intención no fue otro que la noticia de la espectacular adquisición por parte de un misterioso comprador, por más de 400 millones de euros, de El Salvador Mundi, una pintura cuya autoría había sido recientemente atribuida a Leonardo da Vinci y que aún hoy permanece en el foco mediático debido a las persistentes dudas acerca de su controvertida atribución. También a la hora de articular el relato, Girben se nutrió de hechos reales, como por ejemplo el descubrimiento de un auténtico original de Bruegel el Viejo por expertos del Museo del Prado, que habían acudido a una casa de Madrid a realizar el peritaje de otras pinturas. En un pasillo oscuro y en un penoso estado de conservación, unos detalles en los márgenes de la pintura llamaron la atención a uno de los peritos, que solicitó su limpieza. ¿Le suena de algo la historia? La extraordinaria fiesta del Día de San Martín de Bruegel el Viejo cuelga hoy de los venerables muros del Museo del Prado. Me comentó Girben que había aprendido de Borges, uno de sus más altos referentes, que para dotar de credibilidad un relato falso hay que combinar con audacia hechos auténticos con los inventados. Así pues, toda la parte del relato que hace referencia al entusiasmo de los nazis por Vermeer es real. El falsificador de Vermeers, Van Meregem, es real, como también lo es la increíble historia de su juicio y su condena. Y que los mayores expertos de la época atribuyeran a Vermeer sus falsificaciones tampoco es una invención de Girben. Como real es Bernard Berenson, alguien que solo con su ingenio y su audacia consiguió autoproclamarse la máxima autoridad mundial en pintura renacentista y barroca italiana,
y hacerse multimillonario. Como es bien conocido, también son hechos reales que Vermeer tenía 11 hijos y que sus persistentes apuros económicos le acosaron durante toda su vida. Dejemos el relato y vayamos a la realización de las pinturas, que distó mucho de ser un camino de rosas para Girvan. Recuerdo que el artista me comentó que desde el momento mismo en que empezó a pintar la obra destinada a pasar por un original del maestro de Delft, experimentó el tormento inherente a la dificultad infinita de acercarse siquiera al nivel de calidad pictórica que un supuesto auténtico Vermeer exigía. Girvan fracasó en su primera tentativa y se dispuso a intentarlo de nuevo, determinado a elevar el nivel pictórico de la copia. Lentas horas de solitaria lucha con la pintura, días y días dialogando con un maestro muerto. Posteriormente, para crear el efecto de superficie craquelada propio de las pinturas antiguas en la pintura que iba a hacer pasar por un auténtico Vermeer, un Girvan devenido alquimista experimentó con la superposición de capas de barniz de distinta velocidad de secado, confiando que el secado rápido de la capa superior, antes de que se hubiera consumado el de la inferior, provocaría la rotura de aquella en forma de grietas de un tamaño que dependía de factores variables como la temperatura, la humedad y el tiempo transcurrido entre la aplicación de la primera y la segunda capa. Tras algunos fracasos propios del método del ensayo y el error, Girvan consiguió una combinación correcta de estos tres factores y la probó en su fallida primera tentativa de El astrónomo, consiguiendo un efecto extraordinario, aunque eso sí, las grietas eran transparentes y había que teñir toda la superficie de la pintura de negro y después limpiarla en una delicada operación, de manera que el negro se infiltrara dentro de las craqueladuras tornándolas visibles. Cuando llegó la hora de aplicar el método a la pintura definitiva, la que iba a pasar por el auténtico Vermeer, surgió un problema. Primero, una imperceptible variación de las condiciones de temperatura y humedad generó unas grietas enormes en la capa de barniz que en nada se parecían a las conseguidas durante las pruebas, que sí reproducían con bastante fidelidad el aspecto del craquelado de los Vermeers originales. Girvan puso al mal tiempo buena cara y pensó que tal vez fuera mejor así, ya que de esta forma sería ostensiblemente perceptible que la pintura estaba craquelada, en oposición a su reciente copia, que obviamente no presentaba grieta alguna, y de esta manera se le podría dejar claro al público la notable diferencia de antigüedad entre las dos pinturas. Girvan, ya con todo a su disposición, diseñó una precisa puesta en escena, aprovechando estratégicamente los amplios espacios y la doble planta de la galería. El artista depositó en el estudiadísimo montaje una buena parte de las expectativas de éxito de su propuesta. Vermeer Girvan fue una exposición de enorme éxito
con la que el artista quiso señalar lo delgada que puede llegar a ser la línea que separa un objeto de precio incalculable de otro de valor insignificante. El complejo dispositivo diseñado para atraer, seducir y sugestionar al público tuvo un altísimo nivel de eficacia. Dicho lo cual, sería un error infravalorar el carácter de advertencia de esta propuesta, con la que el artista parecía decirnos: cuidado con aceptar alegremente como verdadero todo cuanto leemos u oímos, o incluso vemos, y sobre todo, cuidado con los actuales medios de comunicación de masas, cuya capacidad de manipularnos es muy alta. Y no me parece superfluo subrayar aquí que cuando Girben nos lanza este aviso en forma de exposición en 2017, todavía no había estallado por todo lo alto la controversia acerca de las fake news en los mass media. Reconozco que este aspecto visionario y admonitorio, que tal vez de una forma harto atrevida he atribuido a la propuesta de Girben, es una interpretación estrictamente personal. De hecho, en una de mis charlas con el artista, le comenté este tema y me aseguró, aunque con Girben nunca se sabe, que con su celebrado montaje solo pretendió hacer un homenaje a una pulsión inherente a la naturaleza profunda del hombre: contar historias. Así que no es improbable que la exposición Vermeer-Girben constituyera, en última instancia, una rotunda apología del poder del relato.